Ponen ahí en el logo, es un organismo oficial y depende del Ministerio de Economía de Argentina. Y este es un informe técnico. Si ustedes entran a la página del INDEC, del Ministerio de Economía y específicamente del INDEC, van a encontrar informes de prensa de distintos temas y dentro de los informes de prensa de los distintos temas ustedes van a ver en particular cualquier informe que ustedes quieran encontrar. Por ejemplo, el nivel de intercambio que hay del comercio argentino con el resto del mundo, sistemas de índices de precios, índices, por ejemplo, del valor de la construcción, capacidad utilizada o capacidad instalada de la industria en Argentina. Mensualmente se publica el índice de precios al consumidor, el último fue el del 15 de abril, el próximo más o menos va a ser a mediados del mes de mayo, que es el que indica el nivel de inflación. Van a tener una cuenta, por ejemplo, que se llama generación del ingreso e insumos, de la mano de obra, indicador de los servicios públicos. Bueno, es el Instituto de Estadísticas y Censos, el instituto que se encarga de medir y evaluar toda la actividad económica del país, específicamente actividad económica relacionada a la población, a la actividad económica, al nivel de ingresos que tiene la población. Principalmente es el organismo que se encarga de medir. También es el organismo que se encarga de hacer el censo, ¿se acuerdan? El censo anual de los hogares, donde se determinan condiciones básicas. Ahora, ¿ustedes saben qué censo se está preparando ahora? Uno es el censo de la población, ¿no? ¿Se acuerdan que fue en el 2010 el último? ¿Y qué otro recuerdan? ¿Cuál está ahora, cuál se está utilizando? Un censo económico nos está haciendo. Exactamente, ahora se está haciendo el censo económico. Muy bien, muy bien. Bueno, en función, es el principal organismo que tenemos para verlos. Hoy tenía ganas de ver con ustedes específicamente dos informes. Uno es el de la encuesta permanente de hogares. Espérenme un segundo, que quiero verlo dónde lo dejé para seguirlo con ustedes. Acá. Bueno. Vamos a ver entonces primero el de la valorización en la página, para que ustedes me sigan, en la página 3, habla del punto que dice condiciones de vida. ¿Vieron? Sí, profe, se ve. Muy bien. Bueno, ahí dice, es un informe súper actualizado, es del 22 de abril del 2021, y este es un resumen ejecutivo para que sea de fácil lectura. Esto a ustedes, ¿por qué es importante analizar y que ustedes vean la página del INDEC? Porque ustedes como profesionales en ciencias económicas muchas veces van a necesitar información sobre la actividad, sobre la rama de la actividad que ustedes trabajen, sobre la inflación principalmente para hacer, sobre todo los que se dedican a ajustes por inflación, ver cómo se pueden ir actualizando los valores. Si ustedes se dedican a principalmente a la actividad privada, pueden ver cuánto pueden ir actualizando o no los valores profesionales de cobro. O sea, es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque hay mucho tipo de información siempre relacionada específicamente el INDEC a la actividad, estamos física, o sea, cuantificable. Después, por otro lado, vamos a tener, que no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver cuando veamos más macro, van a ver la actividad específicamente monetaria y ahí el que lo va a medir no va a ser tanto el INDEC, sino el Banco Central de la República Argentina. Cuando lleguemos a esa parte de la materia, lo vamos a ver específicamente la página del Banco Central. Pero estas dos páginas que son oficiales son las que ustedes tienen que saber manejar específicamente como profesionales en ciencias económicas. Bien, entonces vamos a arrancar. Acá tienen un resumen
ejecutivo, ¿qué es lo primero que encuentran? Encuentran la canasta básica alimentaria, ¿no? ¿Y qué datos ahí les llama la atención de la canasta básica alimentaria? La ¿Qué dice? variación con respecto al mes anterior. Bueno, bárbaro, muy bien. Entonces ahí vamos por partes. Lo que mide entonces son dos indicadores que ustedes tienen ahí. El de arriba, que dice más 4,5, ¿no? Que es en relación al mes anterior. ¿Cuánto aumentó el costo de la canasta básica alimentaria de un mes al otro? Este resumen fue hecho en marzo. Entonces hace relación a, no a marzo, porque es el mes que estaba transcurriendo, es el mes que estaba transcurriendo marzo, el informe es del 22 de abril, y lo que está evaluando es lo que sucedió en el mes de marzo. Entonces, con relación al mes anterior, ¿qué mes va a estar analizando? Febrero. Febrero. Exactamente, va a haber la variación que se produjo de febrero a marzo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto aumentó? ¿Qué datos sacan ustedes de ahí? ¿Cuánto aumentó la canasta de bienes del mes de febrero al mes de marzo? ¿Sí? 0,5, claro. No, 4,5. Ah, pero eso no era lo del mes pasado. El mes anterior. No, 4,5 es cuánto varió de un mes al otro. Ah, ok. Cuesta más la canasta de marzo en relación a febrero, para hacerlo más fácil, un 5% más. O sea, comprar la misma cantidad de alimentos sale un 5% más, un 4,5 para decirlo precisamente. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bárbaro. Después, en el segundo punto, les dice variación interanual. Interanual, ¿qué va a hacer? Va a comparar marzo del 2021 con relación a marzo del 2020, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahí, ¿qué dato analizan ustedes? ¿Cómo sería el análisis? El mismo mes, pero un año atrás. Sí, ¿y qué pasó de un mes de un año atrás? Un 48%. Bueno, entonces, ¿qué deberían ustedes decir? Bueno, en el 2021 necesito un 48% más de ingresos para consumir la misma cantidad de bienes que en marzo 2020, ¿sí? Sí, profe. Bueno, esos son para ir analizando apartes. Entonces, ¿qué dice? Canasta básica alimentaria. Principalmente dice la línea de indigencia para un adulto equivalente en pesos. ¿Y ahí qué valor tienen? 8.312 pesos por persona. Por adulto, ¿estamos? Porque Por después adulto, vamos sí. a ver por adulto. Porque después vamos a ver que si son niños, tienen otra ponderación. Y después vamos a analizar quizás hogares que tienen otro componente. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que un adulto necesita 8.312 pesos para la canasta básica, que ese es el precio de la canasta básica alimentaria, y por debajo de eso estaría en la indigencia. Claro, 8.312 pesos sería el piso mínimo que una persona tiene que tener de ingresos para no ser declarado indigente. Pero hago un comentario, canasta básica alimentaria solo hace referencia a los alimentos, nada más, ¿sí? Claro, los alimentos Os- básicos, ¿no?
alimento, comida, nada más. Ahí viste que tenés la canastita y tenés una pera, Sería lo básico, ¿no? No, es alimento, no es lo básico, es solamente alimento. Ok. Solamente comida, nada más que eso. La canasta básica alimentaria determina el nivel de indigencia. Para no ser indigente, una persona tiene que tener 8.312 pesos, un adulto, para no ser declarado indigente. ¿Es claro? Vamos ahora a ver el mismo informe, pero donde dice canasta básica total. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el primer dato que entonces ustedes encuentran? La La variación. variación anterior. Muy bien, con relación a febrero. Entonces, ahí, ¿qué tienen de distinto en el dibujo que tienen ahí? Entran más Que cosas. entraría comida, farmacias, tecnología. Claro, Transporte. teléfono. Esto entonces hace referencia así a lo que ustedes decían antes, que son las cosas necesarias para vivir. Estamos lo básico para vivir, pero que no solamente incluye la comida, sino todo aquello que es considerado básico. La vivienda, por eso tienen una llavecita, el transporte, por eso tienen la SUBE, vieron que tienen una remera, vestimenta, el pan, el teléfono, ¿sí? Medicamentos, salud. Entonces es la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. ¿Y qué determina la canasta básica total? Determina el nivel de pobreza, la línea de pobreza, ¿sí? Sí, profe. Punto importante. Una cuestión es la línea de indigencia y otra es la línea de pobreza. La línea de pobreza marca cuál es el nivel mínimo para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Y la línea de indigencia marca cuál es el valor monetario necesario para cubrir las kilocalorías necesarias para un adulto. O sea, la cantidad de nutrientes que tiene que tener un adulto para vivir diariamente, ¿sí? Una es la cantidad de bienes necesarios para vivir y otras nada más los alimentos, los requerimientos de alimentos que tiene una persona. La indigencia se relaciona a los alimentos y la canasta básica a la cantidad de bienes necesarios. Bien. ¿Qué dato encuentran ahí? Vieron que dice variación con respecto al mes anterior de la canasta básica alimentaria, dice 4,5. Variación de la canasta total dice 5%. Y abajo, ¿qué dice? Variación interanual con respecto al año anterior, 48%. Y variación con respecto al mes anterior, 45%. ¿Qué datos sacan? ¿Qué análisis pueden hacer de esos 4 datos? Que la canasta básica aumentó más que la otra. ¿Les parece? Alimentaria. De mes a mes aumentó 5 y la anterior había aumentado 4,5. Sí. ¿Y interanual qué pasó? ¿Pasó lo mismo? Al revés. No, al revés. Bueno, por eso les digo que tienen que mirar los números con atención, porque a veces la relación no es directa. ¿Estamos? ¿Por qué puede no haber sido directa? Porque si bien aumentaron los precios, aumentaron quizás más algunos bienes que no son los alimentos. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, eso sería. Claro, porque la canasta básica incluye otros bienes, Otros digamos, que bienes. no son solo alimentos.
Exactamente. Entonces, por eso puede ser que, por ejemplo, en una situación por ahí en marzo del año anterior, aumentó menos proporcionalmente los alimentos que otros bienes, por ende la canasta con relación al mes anterior aumentó más, pero en relación al año anterior quizás no lo fue, que eso es lo que se desprende de este análisis. Bien, bueno. Entonces, una persona en marzo del año 2021, para no ser declarado pobre, tiene que percibir al menos 19.700 pesos. Una persona, ¿sí? Bien. Después abajo ustedes tienen un código de barra, un gráfico de barras, ¿sí? ¿Qué les muestra el gráfico de barras? Los distintos montos de cómo fue aumentando la canasta básica alimentaria y por el otro lado la total, mensualmente. Exactamente. Mensualmente, y ahí tienen mensualmente y anualmente. Vieron que dice marzo, canasta básica alimentaria en marzo del 2020, un individuo necesitaba 5.600 pesos para comprar los alimentos necesarios para la subsistencia, y en marzo de este año necesitaba 8.312. Una persona, para no ser declarada pobre, en marzo del 2020 necesitaba 13.000 pesos y en marzo del 2021 necesitaba, pues ya pasó, 19.700 pesos, ¿sí? Y de ahí, de la variación, marzo, sacan la variación interanual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Y con relación al mes anterior sacan la variación. Bien, ahí están los datos de los hogares. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo estábamos viendo por individuo y ahora lo íbamos a ver de acuerdo a cómo estaban compuestos los hogares? ¿Sí? ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿con esto se guían para hacer, digamos, el mínimo vital y móvil? ¿O es más complejo, no? No, son dos cosas distintas. Esto es un análisis de cuánto, en realidad se calcula cuánto cuesta a una persona satisfacer sus necesidades kilocalóricas de nutrientes necesarios, y ahí se determina la línea de indigencia. Después se saca a través de la inversa del coeficiente de Gini, que es un dato que después vamos a ver, cuando una persona necesita una determinada cantidad de bienes, además para ser declarado pobre o no. Ahí sacás la canasta básica total, y eso te da un valor, que son estos valores, que no necesariamente están relacionados al salario mínimo vital y móvil. Okay. Esto se va actualizando mensualmente, ¿no? Todos los meses. Sí. Ahora en unos días más, en una semana más, va a salir la de abril. Pero el salario mínimo vital y móvil no se actualiza, no se relaciona directamente. Sí es un indicador que los gremios toman para decir, bueno, ¿cuál es el salario mínimo vital y móvil? Si la inflación o la canasta básica alimentaria está al valor. Pero no necesariamente el salario mínimo vital y móvil se actualiza todos los meses. Claro, sí. Sí, no, porque había escuchado que lo querían llevar a 20.000 y algo al mínimo vital y móvil. Claro, pero siempre como que a veces el salario mínimo vital y móvil va por atrás de la canasta básica alimentaria, porque muchas veces el salario se va determinando 1 o 2 veces al año,
En cambio, esto se va actualizando todos los meses. No me acuerdo el valor, ¿en que alguno se acuerda el valor del salario mínimo vital y móvil ahora último? En 19, Eh, Bueno, acá dice, la noticia dice que el gobierno oficializó la suba del 35% del salario mínimo vital y móvil y va a pasar a partir del primero, bueno, va a ser retroactivo el 1 de abril y será de 23.544 pesos. Sí, en mes de marzo estaba en 20.300 y ahora creo que va también a subir en mayo, junio, había algo así, ¿no? Por lo que recuerdo. Sí, acá lo que dicen que la última actualización se produjo en abril y corresponde 21.600 era, a... profe. ¿Cuánto? 21.600. 21.600. Ahí está. Pero bueno, esto como ustedes van viendo, se va actualizando. Miren, se actualizó en el 1 de octubre del 2020. Después se actualizó en diciembre y luego en marzo. Ven, va teniendo como actualizaciones, pero que no son mensuales, no es una relación directa. Bueno, acá el último valor es de 21.600, que es del 1 de marzo del 2021. Y ven que ¿qué relación pueden hacer? Que el salario mínimo vital y móvil, si es de 21.000 pesos, llega a cubrir ¿qué? La canasta básica. Integrante. De un integrante. Estamos de un integrante. Ah, claro, de un integrante en la canasta básica total. Estaba mirando Claro. a tres integrantes, pero la básica de diccionario. Claro, llega a cubrir un integrante. ¿Qué es lo que ahí vamos viendo, analizando? Dice, hogar de 3 integrantes. ¿Ven la parte amarilla? Esa hace referencia a la canasta básica alimentaria. Y dice que un hogar compuesto específicamente por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, ¿por qué hace relación a las edades? Hace relación a las edades específicamente porque de acuerdo a la edad que tiene una persona y si es mujer u hombre, es distinta a la porque se acuerdan que esto está relacionado a la cantidad de nutrientes que un ser humano necesita incorporar. Entonces va a ser distinto la cantidad de nutrientes que por ahí tiene que incorporar un hombre, que lo que tiene que incorporar una mujer, o un niño o un adulto mayor, ¿no? Un abuelo. Por eso les marca las edades y si son mujeres y si son hombres, porque esto está relacionado a condiciones naturales biológicas. Bueno, entonces dice que un hogar en marzo, para no ser declarado indigentes sus integrantes, un hogar de 3 personas con estas características tenía que percibir 20.448 pesos. Para no ser indigente, un hogar con 3 personas. Y para no ser declarado pobre, un hogar de 3 personas necesitaba 48.463 pesos, ¿sí? Sí, profe. Un hogar típico, un hogar es el hogar que generalmente uno cuando estudia economía es el que hace análisis, es el hogar de un hombre, una mujer y 2 niños, ¿no? Ese es el hogar como típico, es un hogar, un grupo familiar de 4 personas, 2 adultos, un matrimonio y 2 hijos menores. Bueno, ahí en marzo hacía falta, para que estos 4 integrantes no fueran declarados pobres no, indigentes, que no cubren la línea de las cantidades necesarias de alimentos, 25.000 pesos, 25.685, y para no ser declarado pobre, un hogar tenía que percibir 60.874 pesos.
Entonces, en función de lo que vimos del salario mínimo vital y móvil, una familia que es lo que debería trabajar el hombre, la mujer, y a su vez deben recibir algún tipo de transferencia del Estado para no ser declarado pobre. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, el otro hogar no lo analizamos porque ustedes eso ya lo van sacando. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Entonces, no sé si entendí bien, con lo de indigencia se refiere solamente a alimentos y con lo de pobreza se refiere a los alimentos y otras necesidades, ¿no? Sí, y necesidades básicas. O sea, lo que una persona necesita para vivir con lo mínimo de ropa, de comida, de luz, gas, estamos las condiciones mínimas de supervivencia. Pero ahora, si esa familia tiene que, por ejemplo, alquilar, está al horno. Bueno. Una consulta. Sí. Este número, por ejemplo, de la línea de pobreza, ¿es el que después se toma para hacer el índice de pobreza o toma como sus propios valores? No. De acá se toman, este es el órgano oficial del país, ¿no? Y es el que a partir de allí se estiman todos los valores. Después hay distintas encuestadoras o universidades que hacen sus índices. La Universidad de Lomas de Zamora hace un índice, una evaluación mensual de la canasta básica alimentaria, de la inflación. Pero este es el oficial, ¿no? Por eso estamos viendo el oficial. Ok. Bien. ¿Qué dice esta tabla de interesante? Acá esta tabla, ustedes tienen en el cuadro 1, si lo ven, tienen la canasta básica alimentaria y les da el valor, vieron que habíamos determinado recién, del precio de marzo, 8.312 pesos, que son los pesos necesarios como para comprar los alimentos para vivir. Y vieron que yo les dije que después se evalúa la inversa del coeficiente de Engel, ¿sí? El coeficiente de Engel, este es el inverso, la inversa del coeficiente de Engel es 1 sobre el coeficiente de Engel. O sea, perdón, profe, estamos en la filmina 4, ¿no? En la página 4. En el cuadro, sí, en el cuadro 1. ¿No? ¿Me siguieron? Cuadro 1. Sí, profe. Bien. Les repito lo mismo. El coeficiente de Engel es un valor que determina cuál es la proporción que destina una persona a alimentos y cuánto del ingreso que tiene, cuánto destina a alimentos y cuánto destina a otros bienes, ¿sí? Eso es el coeficiente de Engel. Y lo que nosotros analizamos para sacar la canasta básica total es la inversa del coeficiente de Engel, que es 1 sobre el coeficiente de Engel. Y el coeficiente de Engel muestra la distribución entre alimentos y otros bienes. Entonces, si ustedes sacan 8.312,33, que es el valor para comprar los alimentos básicos, por la inversa del coeficiente de Engel, que es 2,37, les da que es necesario los 19.700 pesos. Bien, ¿quién calcula 2? ¿Cuánto es 1 dividido? A ver si acá tengo una calculadora a mano. 1 dividido 2,37, a ver. 0,42. 0,42. 0,42. Bueno, ese 0,42 significa que una persona destina 42% a alimentos y
el 48% restante a otros bienes, ¿sí? ¿Me siguieron? Por persona, ¿no? Por adulto sería eso. Sí, no, esto es una proporción. Vos esto lo calculás por Sí, sí. persona o lo multiplicás por los coeficientes que necesitan, de acuerdo, viste, si sos un chico, un adulto mayor. Perfecto. Profe, ¿y el coeficiente de Engel de dónde sale? El coeficiente de Engel sale de una encuesta que determina cuánto es el gasto de las familias en consumo de bienes y alimentos. Y eso de la encuesta permanente de hogares va saliendo cuánto es el consumo de las familias. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, en el cuadro 2 tienen ahí distintos valores de marzo a marzo 21 y cómo fue la relación con relación al mes anterior o al año anterior y con relación a diciembre. ¿Vieron? Con relación a diciembre del año anterior y con relación al mismo mes del año anterior, tanto de la canasta básica alimentaria como de la canasta básica total. Bien, un dato interesante que quiero que conversemos y que charlemos juntos. El cuadro 3, ¿sí? Dice cómo está compuesta la canasta básica alimentaria. Entonces, ¿qué tienen ahí? ¿Cuáles son los componentes? ¿Esto qué ejercicio vamos a hacer ahora? ¿Cómo llegamos a los 8.370 pesos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces dice que esos 8.370 pesos representan, ¿qué representan? 6 kilos de pan, ¿sí? Sí, sí. Arroz, 1 kilo 200. 420 gramos de galletitas de galletas de agua, galletitas dulces, arroz 1 kilo 200, harina 1 kilo, otras harinas, por ejemplo, polenta 200 gramos, fideos 1 kilo 700, papas 6 kilos, batatas 500 gramos, azúcar 1 kilo 200, dulces, que les dice puede ser dulce de batata, mermelada, dulce de leche, es 330 gramos, legumbres secas, que dice puede ser lentejas o arvejas, hortalizas 5 kilos, que pueden ser acelga, cebolla, bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona en un mes tiene que consumir esta cantidad de alimentos. ¿Ustedes qué opinan? No, profe. Se muere de hambre el tercer día, profe. Sí. Y los celíacos, olvídate, comemos, nos morimos en el momento. Es muy real. Totalmente desubicado. Bueno, pero es importante que ustedes sepan de dónde salen los números, ¿no? De cómo... Además, porque a si veces vas al supermercado a comprar eso, no gastás lo que dicen tampoco que sale. No sé No. dónde compran ellos, pero... No, y aparte yo lo que más, en mi caso, ¿no? Lo que más me llama la atención, yo no creo que, yo debo comer más de porque 330 gramos creo que es como, no llega a ser un pote de mermelada o de dulce de leche. Claro, por lo general trae medio kilo, 500 gramos. Sí. O sea Además, que profe, sería si se supone que, perdón, si se supone que tiene que cubrir nutrientes, eso de nutritivo no tiene absolutamente nada, porque nada de lo que está ahí es saludable, en definitiva. Acá me hacen observaciones en relación a la carne. Piensen que no son carne, no hace referencia a un corte de carne caro, sino que ven que dice asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada. No lo dice ahí común, pero interpreto que debe ser carne picada común, no la especial, nalga, pollo y carne de pescado. Ven que no es solamente carne de
de vaca, por ahí, eso es una combinación de todos estos tipos de carne. Vieron que el pollo es más barato, bueno, el espinazo también, ¿sí? Bueno, no toman relación al precio, no sé, de un corte magro, ¿no? No sé, de la nalga. No es que son 6 kilos de carne de nalga, sino que es una composición de todos esos cortes. Bien. Sí, Sí, igual no alcanza, profe. No. Aparte todos esos cortes están llenos de grasa, de hueso, o sea, complicado. Bueno, pero lo que yo necesito que ustedes sepan, más allá de las apreciaciones personales, es cómo se compone, ¿no? Ese es el dato que ustedes tienen que saber, no para el examen, porque no es que les voy a tomar eso, pero sí para que lo sepan para su... Primero, este ejercicio, esta parte, tiene dos cuestiones interesantes para que ustedes aprendan. Uno es utilizar la página del INDEC, porque es importante que ustedes la sepan utilizar, porque de ahí van a sacar información para hacer los análisis económicos que tengan que hacer. Y otra es para saber de dónde salen los valores que nosotros cotidianamente escuchamos y analizamos y ustedes van a defender sus salarios en función de estos valores, ¿no? Por eso es importante verlo. Bien, acá tienen yerba medio kilo, café 30 gramos, creo que 30 gramos es un café, me parece. Vinagre 60 gramos, condimentos, sal fina, bueno, bebidas alcohólicas, cerveza o vino, que es 1 litro al mes, bebidas no alcohólicas, gaseosas, jugos concentrados, bueno, manteca, 60 gramos, estos valores. Bueno, por último, o llegando a lo último, es las equivalencias, que es el cuadro número 4, que es lo que yo les comentaba al principio de la clase, que de acuerdo a, nosotros tomamos un adulto, el adulto este que sacamos la relación de 8.370 pesos necesarios para no ser indigente y 19.000 pico de pesos para no ser pobre, era un adulto, un varón de 30 a 45 años. Y ahí lo que tienen es, por ejemplo, si 19.700 pesos están relacionados a un varón, un niño una nena de una bebé de 8 meses, para no ser pobre, ¿cuánto tendría que tener de ingresos? A ver, ¿quién se anima a sacar la cuenta? ¿Cómo, profe? ¿Qué cálculo? No entendí. Papá, vos tenés que una persona, para no ser pobre, un varón, tiene que tener un ingreso de 19.700 pesos. Pero si ese varón tiene una hija de 10 meses, ¿Qué pasó? ¿cuánto debería incrementar su ingreso? Puede ser 6.895, porque dice 19.700 por 0,35. Perfecto. Estamos entonces ese hogar de ese hombre con esa bebé, ¿cuánto debería ser? 26.595. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Eso es cómo se componen. ¿Qué es interesante de ver de este cuadro? Para que ustedes lo recuerden. Que hasta los 10 años va creciendo por año para los chicos, después se ameseta a los 17 años, cuando llegan como a la adultez. Después, otro corte importante se produce a partir de los 60 años, que ahí baja, en los abuelos, baja la proporción de alimentos necesarios, ¿sí? Después lo que le pasa a los abuelos es que consumen menos alimentos o necesitan consumir menos alimentos, pero su canasta básica
es distinta porque es más costosa, porque ¿qué es lo que pasa con la gente adulta? Consume más salud. Consume más salud. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahí les da los... ¿se acuerdan que veíamos al principio la imagen de las 3 familias? Un hogar de 3 personas, un hogar de 4 y un hogar de 5. Ahí les dicen cómo se componen las equivalencias, que es este ejercicio que hicimos recién. Y ese es el informe. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta en relación a esto? Profe, los porcentajes los determinan también teniendo en cuenta los últimos censos que se hicieron. Claro, sí. Porque, sí. No, porque dependiendo, o sea, la edad también, por ejemplo, no sé. Supongamos que la mayoría de la población de entre 61 y 75 años, por una cuestión del peso que tengan o demás, en realidad tenga que consumir otra la cantidad mínima de kilocalorías que tenga que consumir, el porcentaje sería distinto. Entonces, por eso estos se guían por los censos. Sí, por eso te digo que, viste, va bajando a medida que una persona es más grande, a partir de los 60 años, representa menos cantidad de alimentos, ¿no? Para una persona. Y ahí dice que el valor de referencia representa el requerimiento de 2.750 calorías. Y otro dato interesante para determinar la canasta básica es que hay una relación entre los bienes y los bienes y servicios no alimentarios. Esta relación que nosotros hacíamos entre el coeficiente de Engel y el gasto, cuánto gasta una familia en alimentos y cuánto gasta en otros bienes. ¿Y nosotros qué valor habíamos sacado ahí? A ver, alguien lo había sacado, me lo había dicho. ¿Cuánto era? A ver si lo recuerdan. ¿Se acuerdan el valor del coeficiente? 0,42 puede ser. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 42% se destina a alimentos y el resto, el 48%, se destina a otros bienes. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿cómo tomaría el diferencial? Sí. Yo ahí, bueno, no entendí por qué el 0,42 tiene que ser sí o sí para alimentos y el resto para bienes. Y no puede ser al revés, por ejemplo. Y porque es así porque el coeficiente Engel muestra una relación entre dos bienes. En este caso, para hacer el análisis, lo dividen entre alimentos y otro tipo de bienes. En algunos casos, siempre es así, es un coeficiente. Claro, es algo que sabemos que siempre lo primero que me dé va a ser para alimentos y el resto para... Exactamente, siempre es el coeficiente de Engel muestra esto, la relación entre un bien y otro. Y en relación aquí, lo toma así. Perfecto, bien, gracias. ¿Qué podemos tomar? Bueno, vamos a seguir. Ahora, quiero que veamos otro más, si me aguardan un minuto, les paso el link. Pero una consulta, ¿es con el parcial? Sí. ¿Qué les puedo preguntar? Específicamente vieron que en el parcial ustedes van a hacer unas preguntas que van a hacer algunos ejercicios y otras van a hacer algunos choice. En el parcial les puedo preguntar, por ejemplo, la canasta básica alimentaria incluye papa, batata, no sé qué, y por ahí pongo algún servicio. ¿Es correcto? No sé, algo de esto. No voy a tomarles otra cosa, no les voy a preguntar el número exacto, pero sí que ustedes sepan, lo importante de esto, que ustedes identifiquen qué es la canasta alimentaria, qué es la canasta total,
qué es la línea de indigencia y qué es la línea de pobreza y el coeficiente de Engel. Esos son los 5 conceptos básicos que tienen que saber de esto. Ah, ok. Y ya que nombraste los servicios, no me quedó claro si los servicios entran o no. O sea, los servicios no es... Sí. En lo que es servicios- alimenticio, no. No, En la que- alimentos son alimentos, solamente plata para cubrir las 2.700 calorías que Calorías, dice. ¿Y cómo se llegan a esas 2.700 calorías? Sumando la tabla de esos alimentos que dice ahí, dividiéndola por los 30 días. Perfecto. Bien. Bueno, ahí tienen otro link. ¿Lo vieron? ¿Pudieron abrirlo? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, en ese link, ¿qué es lo que ven ustedes? Es otro informe técnico. Opa. Es otro informe técnico. Y en este caso, lo que estamos viendo es, vamos a ver un poco de cómo están compuestos en relación al trabajo y los ingresos, ¿no? Y es la evaluación de la distribución del ingreso y EPH, ¿qué es? La evolución de la distribución del ingreso y EPH, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? La encuesta permanente de hogares. Este es la última encuesta, que es el último dato oficial, y hace referencia al cuarto trimestre, al último trimestre del año 2020, ¿sí? Bien. No vamos a verlo todo porque es bastante más largo, pero vamos a ver aunque sea lo básico. Dice, esta encuesta está hecha, se terminó de hacer, este informe se hizo el 7 de abril del 2021. Como tiene un relevamiento de muchos más datos, que el que habíamos visto antes, de la evolución de la pobreza y de la indigencia, tarda un poco más en realizarse, ¿no? Bien. Entonces dice, composición de los ingresos. ¿Ustedes ahí qué tienen? ¿Qué les dice ahí? Dice composición de los ingresos, la población total, o sea que es la encuesta permanente de hogares de toda la población, ¿sí? Dice que el ingreso de la población, ¿de cuánto es? $19.524 el ingreso medio. El ingreso medio, ¿qué quiere decir el ingreso medio? ¿Que es un promedio? Es una media, claro, es un promedio del total de la población. Si tienen ustedes el total de la población dividido, el total, suman todos los ingresos de toda la población y lo dividen por la cantidad de población que tenemos, eso les da el ingreso medio. ¿Me siguieron? O sea que no cubriríamos ni siquiera la canasta básica total en promedio. No, en promedio no. Bien, después que dice de estrato bajo, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso? 6.909, creo que dice. 109, ¿está bien? El estrato medio, ¿cuánto les dice? 18.130 y el estrato alto, 47.554 pesos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, al otro lado tienen el ingreso individual, ¿sí? Y ahí tienen el ingreso medio individual, tienen 33.300 pesos. El ingreso medio de los varones es 37.910 pesos. El ingreso medio de las mujeres es 28.937 pesos.
¿Qué se ve, qué análisis podrían hacer ustedes de esos datos que figuran allí? Que la mujer tiene menos ingresos. Que la mujer tiene menos ingreso, ¿no? Percibe menos ingreso que el hombre. Por eso les da que el ingreso casi son 10.000 pesos de diferencia entre los hombres y las mujeres. Es bastante. Bueno. Ingreso medio de la ocupación principal. Dice que en el país hay 8.1 millones de asalariados. ¿Qué quiere decir esto? Que cobran un sueldo. Que cobran un sueldo, ¿no? Y después tienen 3.4 millones de no asalariados. Es un ingreso de gente que tiene un ingreso, pero no está relacionado a un trabajo, a un salario remunerado. Y el ingreso medio de los asalariados es de 36.000 pesos y el ingreso medio de los no asalariados es 25.000. ¿Qué análisis pueden hacer de eso? Y por ser tanta diferencia entre la cantidad de personas asalariadas y no asalariadas, no hay tanta diferencia entre el ingreso medio de uno y de otro, me parece. Claro, que más, o sea, que la gente que trabaja, que tiene una relación laboral, gana 10.000 pesos más que la gente que no está asalariada, que no tiene una relación de salario, ¿no? Una relación laboral. Bueno, ¿quiénes son esas personas que tienen ingresos no laborales? Son los jubilados y pensionados, la gente que vive de alquileres, ¿vieron? La gente que es dueña de casas y vive de alquileres, la gente que tiene una cuota de alimentos o alguna ayuda por parte del gobierno o algún subsidio social por parte del gobierno, ¿sí? Sí, profe. ¿Queda claro? Bien. Profe, una consulta. Vio Por que favor. en el ingreso medio de asalariados hace una distinción entre con descuento jubilatorio y sin descuento jubilatorio. ¿Qué? No entiendo a qué hace referencia eso. Eso hace referencia con aquellas personas, a ver vos qué opinás, qué pensás, con descuento jubilatorio o sin descuento jubilatorio, ¿qué hará referencia? Puede ser que sea a la gente que hace aporte. Exactamente, la gente que hace un aporte y la gente que no hace aporte. ¿Y quién sería no alguien hacen que aporte? un asalariado está? Claro, eso. Un asalariado que no haga aporte, que es ingreso El que trabaja en informal. negro. El que trabaja en negro. Exactamente, exactamente. Pero si trabaja en negro, ¿cómo sabemos la cantidad de personas en negro si no están Porque registradas formalmente? Ni nada. A vos te llaman o las estadísticas, una de las características que tiene el INDEC es que vos toda la información que le das al INDEC, el INDEC no la puede dar, no sirve para ni cobrarte impuestos, ni para sacarte un beneficio social, para nada. Es una encuesta donde el INDEC se obliga al encuestador a no brindar información para otro fin que no sea el de la encuesta. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí. Como un fin estadístico. más Eso, que nada. claro, es un fin estadístico. Entonces, perdón, estaban hablando. ¿Es anónimo? Es anónimo, sí. O sea, se pregunta cuántos en las componentes de su hogar, cuántos adultos tienen, cuántos menores, qué edad tienen, cuántos ingresos tienen por familia, ¿sí? De qué viven, cuántos son en la casa. Las bases de las encuestas principalmente se hacen con el censo. El censo nacional y por eso es muy importante hacerlo, da un montón de datos
de cómo están compuestos los hogares. Y después de ahí la encuesta va como actualizando periódicamente esos datos que se van teniendo. Bien. Distribución de los ingresos. ¿Qué es la distribución de los ingresos? El ingreso total del país es la suma de la remuneración de todos los factores productivos, ¿no? De todos los ingresos que tienen las personas. Vieron que ustedes hablábamos de ingresos que pueden ser por rentas, por alquileres, principalmente el principal ingreso de las familias es el trabajo, pero también pueden ser algún tipo de otra remuneración que tenga una familia, ¿no? Entonces, en la distribución del ingreso es cómo se distribuye ese ingreso total, que es nacional, entre la población. Y la población se divide en deciles, o sea, en escalas del 10%. El 10% de las familias, el 20% de las familias, el 30% de las familias. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahí lo que tienen es cómo es la distribución de los ingresos. Tienen 10 deciles, que es la población dividida, estos 10%, dividida en 10, y ustedes tienen que el decil de la población que tiene más ingresos representa el 3,1%, y el decil que tiene menores ingresos representa el 22,1%, ¿sí? Profe, ¿y dónde se ve cuál es el que tiene más ingreso y cuál es el que tiene menos? Y el 1 es el que tiene más ingreso y el 10 es el que tiene menos ingreso. Ah, ok, listo. Es una escala que lo dividen así. Bien, Ok. y un dato ahí interesante que ustedes tienen, que el primer decil, que es la gente más pobre, en relación a la gente que es más rica, es 18 veces el ingreso en promedio, ¿no? De la gente más pobre a la gente más rica, a la población que tiene mayor nivel de ingresos. Bueno, un dato interesante que ustedes deben haber escuchado muchas veces es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un indicador que muestra el nivel de desigualdad que existe en los países. Las sociedades más avanzadas tienen un coeficiente de Gini cercano a 0, y las poblaciones más desiguales tienen un valor más cercano a 1. El 0 y el 1 son valores que no existen, son valores que no existen, no son reales. Es la igualdad absoluta, no hay ningún país que tenga ¿quién sería la igualdad absoluta? No existe ninguno, pero por ejemplo Cuba divide todo su ingreso entre todas las personas, entonces no habría nadie que tenga distinto nivel de ingreso, pero ni siquiera en Cuba es así porque hay distintos, se distribuyen no equitativamente. Es una identidad ideal, ¿no? La igualdad absoluta. Y tampoco existe ningún país que una persona tenga todo el ingreso del país y el resto de la población nada. Esos son los dos casos extremos. Y entre medio de esos valores está la relación del coeficiente de Gini. Bueno, ahí ven nuestro coeficiente de Gini es 0.435. Que ven que está como en el medio, como es un país como que tiene está entre medio, entre la igualdad y la desigualdad. Bueno. ¿Qué ven ahí? Dice, ingreso total familiar de los hogares por fuente de ingreso en porcentaje. Ingreso total de los hogares por fuente de ingreso en porcentaje. Dice, y ahí existe una relación entre ingresos laborales e ingresos no laborales. Profe, ¿en qué hoja está? Porque estoy en la hoja número 4.
es una tablita que dice, está en el medio, que dice ingreso total familiar de los hogares por fuente de ingreso en porcentaje. Ahí está, gracias. Bien, bueno, ¿qué análisis pueden hacer ustedes de esos datos que tienen ahí? Dice, cuarto trimestre del 2019, 72,8, ¿no? De los ingresos son laborales. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, profe. Bueno, y ingresos no laborales era el 27,2%. Sí. Bien, después, ¿qué pasó? Primer trimestre 2020, ¿qué pasó? Aumentaron los ingresos no laborales y bajaron los laborales. Bueno, y después, ¿qué siguió pasando? Lo mismo, o sea, siguió bajando los laborales y los no laborales, y después lo mismo y después lo mismo. O sea, cambió. Desde el 2019 al 2020, los ingresos laborales fueron bajando y los no laborales fueron creciendo. En el último Hasta no. que llega claro, al último cuatrimestre del 2020 que vuelve a bajar los no laborales. Claro, Bueno. pero venía subiendo. Y eso debe tener que ver con la pandemia, ¿no? Y lo que está íntimamente relacionado con la pandemia es el segundo trimestre del 2020 y el tercer trimestre del 2020, que ahí hay una fuerte transferencia de recursos por parte del Estado Nacional a las familias, por eso los ingresos laborales crecen 3-4 puntos, que es muchísimo, y después ven que en el cuarto trimestre vuelve a caer, que cae bastante, cae abrupto, porque vieron que cae de 31,3 a 28, pero también repunta lo que es los ingresos laborales, porque ¿qué es lo que volvió a repuntar ahí? Toda la actividad Profe. comercial, Sí, sí. Ingresos no laborales es, ¿qué es? Porque yo por ejemplo, yo tengo mi trabajo y después tengo, digamos, changa. Yo lo tomo por ese lado, pero no, ¿no? Eso sería como laboral, aunque esté en negro. Eso sería laboral. Los ingresos no laborales, recuerden que dijimos que es aquellas personas que son jubilados o pensionados, aquellas personas que reciben alguna renta de algún bien de capital que tengan y aquellas personas que reciben una transferencia por parte del Estado. Profe, dentro de esa transferencia por parte del Estado, el ATP, por ejemplo, que percibieron muchos trabajadores en sus sueldos, que en realidad no se los dio el empleador, sino que el gobierno, y ciertos beneficios que se dieron en los servicios públicos, por ejemplo, que no cortaron los servicios. Vamos por parte. El ATP son ingresos laborales, porque están relacionados al mercado laboral. Sí, sí. Con relación a los servicios, no sé a qué te referís. No, porque por ejemplo en los servicios el tema de quizás la financiación del pago, de alguna manera, Claro, pero benefició. eso es financiar un pago. Esto está hablando de tus ingresos. Ah, ok, profe. ¿Está bien? Es ingreso, o sea, porque esto viene relacionado a lo que veíamos recién de la canasta básica alimentaria y de cuánta plata necesitan las familias para vivir. ¿Sí? Bien. Sí, profe, gracias. No, al contrario. Bueno, vamos a el cuadro 1, ¿sí? Que está en la página 5. Sí. ¿Me siguieron? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, esto es lo último que vamos a ver. Así cerramos la idea. Vieron que la población se dividía en deciles. Cada decil está compuesto por 2.800.000 personas. ¿Sí? Sí. Sí.
Entonces tomamos el total de la población, que son 28 millones de habitantes, y eso lo dividen por 10, y hacen 10 grupos de personas, 10 grupos de 2.800.000 personas. ¿Por qué no está el total de la población, los 45 millones que somos? Deben ser los activos Por de laborales. ingresos. No, porque habla solamente, esta encuesta permanente de hogares solamente analiza 31 aglomerados urbanos. ¿Está bien? Elige 31 ciudades urbanas. No está la población rural. ¿Se entiende? Sí. Bien. Claro, no está toda la población No encuestada. está toda la población. Están 31 ciudades que son elegidas para hacer su análisis. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, cada grupo, ¿qué quieren ver? ¿Se acuerdan que veíamos que los más ricos, el decil más rico cobraba 18 veces más que el más pobre? Sí. Bueno, entonces, ¿quién está en el decil más rico de la población? Aquellas personas que tienen una escala de ingreso de 40.000 pesos a 1.000.000 de pesos, para hacerlo un número redondo. Profe, perdón, ¿acá se da vuelta? Al revés que en el gráfico, ¿no? Porque antes veíamos que el decil 1 era el de mayor ingreso en el gráfico. Claro. No, ahí teníamos, se me está... ahí teníamos que el decil del 10 era 22,1 hogares según la escala por ingreso. Ahí teníamos que el decil 1 estaba dividido en 1, 2, 3, 4, 5, va creciendo, sí, porque les va a ir incrementando la escala, porque está para arriba. Por eso está bueno en este caso verlo en la tabla y no en el gráfico. A veces los gráficos dan a confusión. Bien, el decil, entonces, el decil número 10 es el decil que junta 2.800.000 personas, pero para juntar 2.800.000 personas es un rango que ustedes que ven, que es un rango como de ingreso. Muy amplio. O sea, es Muy amplio. Ingreso. 41 Sí, millones. pero no es lo mismo la gente que gana 40 que la que gana 1.400.000. 1.040.000. sí, sí. Bueno, eso después va a mostrar que en realidad es bastante heterogénea, bastante concentrado. La gente que gana mucho, realmente piensa en una persona que gana 1.000.000 de pesos por mes. Yo no conozco mucha gente que gane eso. De hecho, no sé si debo conocer a alguien que gane eso, pero no, 1 o 2, no mucho. Y uno que conoce que gana 40.000 pesos, conoce un montón de gente que gana ese salario, ¿sí? Pero eso ven que realmente las personas que cobran 1.000.000 de pesos son muy poquitas en Argentina. Por eso el decil es tan dispar. Bueno, el decil número 9 va de 27.500 a 40.000, ¿ven? Y ahí va bajando. ¿Qué análisis para sacar el nivel de pobreza o el nivel de indigencia? ¿Cómo lo hacen? ¿Y no se podría sumar los porcentajes de los que estén por debajo de la canasta básica total? Claro, ahí lo tienen, de ahí sale. Vieron que dicen, ¿hasta qué decil ingresarían a...? Ustedes para sacar la pobreza tienen, ¿se acuerdan que la canasta de pobreza cuánto era? 19.700. Sí. 19.700. Bueno, ¿hasta qué decil, hasta cuántos millones de personas están incorporadas en ese valor? Y hasta el sexto completo. Sí, entonces, ¿qué tendrían que hacer? 2.800.000 por 5, 6. 16,8 millones.
Estamos, de ahí sacan, cuando sacan, vieron el nivel de pobreza del país, el nivel de indigencia, lo sacan de esta tabla, ¿sí? ¿Cómo es la cuenta entonces, profe? Vos ahí ustedes tienen escala de ingresos de la población y tienen, por un lado tienen la escala de ingresos de la población y por otro lado tienen ingreso per cápita familiar, ¿sí? Ustedes tienen que, ¿cuánto era? Vieron que ustedes los hogares los tenían. Una persona era 19.600 pesos para no ser considerado pobre, y después teníamos hogares que tenían hogares de 26.000 pesos, ¿se acuerdan? Hogares de 60, de acuerdo a cómo estaba compuesto el hogar. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Y después ustedes tienen ahí el ingreso medio por decil. Ven que tienen en el ingreso 1, tienen que el ingreso medio por decil es 2.950, 6.221, 8.203. Bueno, en el tercer decil, ¿qué estarían teniendo en cuenta? Ahí cortarían para sacar la línea de indigencia. De indigencia. Ah, si siguen, ustedes tienen hasta llegar al nivel de pobreza. Claro, está bien. ¿Sí? Bien. Lo único que tienen que tener en cuenta es cuando hablamos de ingreso medio por persona y estamos analizando pobreza o indigencia por persona o grupo familiar. Recuerden que el grupo familiar está compuesto no por 4 personas, varones que necesitaban los 8.600 pesos, sino que está compuesto por varón, un niño, determinadas equivalencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que se estima en nuestro país? ¿Que cuántos más son pobres en nuestro país? ¿Respecto a qué, profe? En nuestro país se estima que el 70% de los niños son pobres. ¿Por qué? Porque los hogares ahí tienen que estar, ustedes ahí tienen que ver cómo están compuestos los hogares. Si ustedes tienen hogares que tienen 2 personas, hogares que son 2 adultos y no tienen chicos, ¿qué va a pasar? Van a tener 2 ingresos y solo para los adultos. Exactamente. En cambio, aquellos hogares que por ahí tienen un solo ingreso y tienen muchos niños, van a tener que dividir por más cantidad de personas, por eso la relación es que hay más el nivel de pobreza es más alto en los niños que en los adultos. Pero de esa forma es como se saca el nivel de pobreza, el nivel de indigencia del país. ¿Vieron cuando sacan los porcentajes que dicen Argentina llegó al 50% de pobreza o al 50% de indigencia y al 30% de pobreza? Bueno, salen estos valores, salen de estas cuentas que son las tablas oficiales. Bien. Después tienen más datos estadísticos que no cambian, no modifican la relación. El gráfico 1 muestra cómo fue la evolución del coeficiente de Gini, cómo va variando. ¿En cuál estamos, profe, ahora? En el gráfico 1. Gráfico 1. Ah, acá está. Bueno, gráfico 1. ¿Cómo era el coeficiente de Gini? ¿Cuál era el mayor grado de desigualdad y el menor grado de desigualdad? El 0 es la igualdad, digamos, absoluta. Sí. Y el 1 es desigualdad, digamos. Perfecto. Bueno, ahí ustedes tienen el coeficiente de Gini, la evolución del coeficiente de Gini. Vieron que el coeficiente de Gini va de 0,30, vieron que yo les dije que los valores extremos no existen, no hay ningún país,
sino que van de valores de 0,3 a 0,5, ¿sí? Bueno, ¿qué pueden ir viendo con el coeficiente de Gini? ¿Qué análisis hacen de ese gráfico de puntos, de esa línea de tendencia? Dentro de todo se mantiene un promedio de 0,4 a lo largo de los periodos anuales. Sí, pero vieron que es muy variante. Sí, claro, usted dijo que variaba mucho igualmente un porcentaje de otro. Ven Igual que en va, 2019 tiene una tendencia hacia arriba, claro, ¿y eso qué implica? mayor desigualdad. Mayor desigualdad, ¿vieron? Y hay el mismo coeficiente 2016, tercer trimestre, y también 2020, también, más o menos segundo trimestre. Claro, sí. Bueno, Pregunta, las ciudades que se toman, ¿siempre son las mismas durante sí, todos los siempre son las mismas. Sí, siempre son las mismas. Ok. A lo sumo que hagan alguna observación que una ciudad en un momento no se midió por algo, pero siempre se mantiene el mismo nivel. Bueno, el coeficiente de Gini y tiene mucho impacto y mucha relación con la inflación o con algunos hechos que van sucediendo en la economía. Si hubo alguna devaluación principalmente o algún factor que afecta sobre el ingreso de las familias, va a variar inmediatamente el coeficiente de Gini. Por eso varía en todos los trimestres. No es que es un valor estándar, porque la verdad que la economía argentina es muy sensible a las variaciones en los ingresos de la población. Por eso a veces va variando tanto. ¿Es internacional? ¿Se saca en varios países igual? ¿Cómo me decías? ¿Esta medida de coeficiente es internacional? ¿Se usa en varios Sí, países? esta medida es internacional y todos los países miden la distribución del ingreso de la misma forma, con el coeficiente de Gini. Estaría bueno verlo comparado con algún otro país para ver qué tan... ¿Con algún otro país? Bueno, dale, lo podemos ver. Yo creo que tengo, a ver a mano, si les puedo mostrar ahora. ¿Qué les puedo decir teóricamente? Argentina está dentro de los países, a nivel mundial, está dentro de los países que tiene una distribución del ingreso bastante despareja. Nosotros somos un país de nivel de ingreso, nivel de ingreso medio bajo. Nosotros nos podemos comparar con países europeos, de los países europeos más pobres. Rumania, todos los países de Polonia, bueno, todos esos países más pobres de Europa. Yo tengo acá lo de la distribución de ingreso de España. A ver si lo encuentro rápido. Los países de mejor distribución del ingreso son los países nórdicos, los países de Europa del Norte. Después, los países que tienen peor nivel de distribución del ingreso son obviamente los países más pobres, los países africanos. ¿Qué otro dato más interesante les puedo decir? Los que, por ejemplo, un dato, España tiene un coeficiente de Gini de ¿cuánto? A ver, ¿qué piensan? Y yo diría más cercano al 0 claro, que nosotros. Tiene un coeficiente de Gini de 0.3. 0.3. Nosotros tenemos 0.44. Ellos tienen 0.33. Y Europa, en promedio,
tiene en promedio entre los países más con mejor distribución del ingreso y los países de peor distribución del ingreso, la media es 0,3. España no tiene en relación a Europa, es de los países que peor distribución tienen, 0,34, Claro. y Europa en promedio 0,3, ¿sí? Pero bueno, más allá de los países más pobres, o no los países más pobres, los que peor distribución del ingreso tienen en Europa, tienen mejor distribución del ingreso que nosotros. Y bueno, y por ahí nosotros estamos mejor como país que obviamente que los africanos, que obviamente países más pobres de... Me preguntan de Chile. De Chile no me acuerdo el número, pero gracias a Dios tenemos internet a mano y lo podemos buscar. Así que vamos a buscar el coeficiente coeficiente de Gini de Chile. Bueno, lo recuerdo. Profe, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos tiene una mejor distribución del coeficiente de Gini nuestra, porque tiene la población no tiene tantos niveles de pobreza como nosotros, ¿no? Ustedes piensen que a mayor nivel de pobreza, mayor nivel de desigualdad. El coeficiente de Chile es 0,46. 0,46, está por arriba del nuestro. Vieron que el nuestro es 0,44, el de ellos es 0,46. Tiene peor distribución del ingreso que nosotros. También, perdón, ¿Cómo? ¿Esto considera también las personas que tenían ingreso no asalariado que veíamos antes? Claro, no, toda la población, sí, es toda la población. ¿Y los planes asistenciales también? No, los planes asistenciales tienen un ingreso, viste que esto mide los ingresos, la distribución del ingreso mide todo tipo de ingresos, los laborales y los no laborales. Esto es anual, ¿no, profe? Todos los años se hace, porque justo estaba viendo que coincidía el dato. Viste que va midiendo, viste que lo va midiendo, el coeficiente de Gini de Estados Unidos es 0,37. 0,37 es el de Estados Unidos. No, los países que mejor distribución del ingreso tienen claramente son los europeos del norte, me sale en inglés, Finlandia, Noruega, Suecia, esos son los países que mejor distribución del ingreso tienen. Y los países que tienen peor distribución del ingreso son los africanos, los que tienen mayor nivel de concentración. Me preguntan ahí en el libro cuál es este capítulo. Es el capítulo que habla del crecimiento económico y del desarrollo en esa parte. Pero no les voy a tomar específicamente el libro. Si hay alguna una pregunta del examen de este tema, específicamente va a ser de lo que vimos acá en estos dos informes que ustedes tienen. Teórico, ¿qué les puedo preguntar? Coeficiente de Gini, curva de Engel, no, la inversa del coeficiente de Engel, línea de pobreza, línea de indigencia. Y uno de ustedes recién me preguntaba si el coeficiente de Gini se mide anualmente. No, se mide por trimestre. ¿Sí? Hay 4 valores del coeficiente de Gini por año. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar más? Recuerden de otras preguntas. ¿Y el de Engel? El coeficiente de Engel es el que vimos antes. ¿Se acuerdan que mostraba la relación entre la cantidad de una persona que gastaba en bienes alimentarios y no alimentarios? Estaba en el otro. Sí, pero ¿cómo se medía? El coeficiente de Engel también se mide de la encuesta permanente de hogares. Ah, está.
Una cosa que tengo en la mente, vieron que nosotros conmigo vieron producción, ¿se acuerdan? Costos. Miren que les voy a tomar por ahí algún dato. Vieron que vimos, yo les mostré en el PDF, ustedes en el PPT tienen cómo sacar el producto medio, cómo sacar el producto marginal, ¿recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Puede ser que les ponga una tabla que diga producto total 100, producto total, producto marginal 50, ¿cuánto es el producto medio? Vieron, no mucho, pero esos repásenlo, mírenlo, no quiero que el día del examen les sorprenda. ¿Eso sería esos. tipo los ejercicios, profe? Sí, tipo los ejercicios o tipo, ¿vieron las tablas que cuando están en la parte teórica que vimos la tabla? ¿Vieron que sea producción, producto medio, producto marginal y había Sí, una sí. tabla? Bueno, eso, no vimos ejercicios, por eso lo quiero aclarar, de eso no vimos Claro. ejercicios, pero ustedes en la tabla cuando lo vimos teóricamente lo analizamos, ¿no? Sí, sí, por eso le preguntaba, porque creo que no vimos ejercicios de ningún otro tipo salvo eso, pero bueno, es bastante simple, quizás si tenés los conceptos claros. Igual el martes con Juan Pablo yo les pedí a él que vieran ejercicios, así que van a ver algún ejercicio porque para el parcial va a haber 2 ejercicios de cuentas, ¿sí? Y profe, ¿los ejercicios sobre qué? Y mira, los ejercicios vamos a repasar. Ejercicios que vimos pueden ser de elasticidad, ¿se acuerda que conmigo lo vieron? Cómo se calculaba la elasticidad del ingreso, la elasticidad de precio de la demanda. Vieron que ustedes vieron la fórmula. Sí, había Después, distintos. Sí, sí. después vimos, por ejemplo, producción, vimos costos, vimos utilidad, ¿se acuerdan? Profe, la fórmula nos las tenemos que aprender sí o sí, ¿no? Y no son difíciles. Ustedes recuerden que son las variaciones, siempre la elasticidad es la variación de una variable en relación a la otra. La elasticidad precio de la demanda es la variación del precio en relación a la cantidad demandada. Es eso. Se aprenden una, les salen las otras, les salen automático, son todas iguales. Perfecto, gracias. Bueno. Profe, ¿dudas? una pregunta, ¿ya sabe Sí. cuántas preguntas son o el tiempo que vamos a tener más o menos? Sí, siempre hacemos lo mismo. Serán 5 preguntas teóricas y 2 ejercicios prácticos. Más o menos hacemos un examen rápido de 30 minutos y no es muy elaborado, no es que tienen que desarrollar nada. Son más bien preguntas bien específicas. Profe, ¿y los ejercicios vamos a tener que sacar fotos, subir algo de eso? Para No ver cómo me organizo? pueden ser que tengan que sacar una foto. Gracias, me hicieron acordar. Tengan presente una foto del DNI que les hacemos subir al formulario. Y sí, el ejercicio, si le hacemos un ejercicio por ahí que ustedes tienen que resolver, van a tener que tener una hoja en blanco y hacerlo y subir la foto del ejercicio. Si no se puede estar conectados. ese archivo, ¿Cómo? Discúlpame, así como subimos el DNI, podríamos hacer el ejercicio en un Excel y subirlo de la misma manera. Para mí sería lo ideal si ustedes pueden hacer eso, pero como yo sé que hay muchos chicos que por ahí lo hacen con el teléfono, el examen, bueno, si lo hacen con el Excel es mucho más claro, mejor, pero bueno, si lo hacen con nosotros hacemos un Zoom el día del examen y estamos todos en vivo, ¿no? Conectados, sí. Porque si ustedes tienen una duda, una consulta, nosotros queremos tomarle lista, nosotros es importante que ustedes estemos conectados, ¿no? O si hay algún problema con el examen, o sea, lo que fuere, yo les voy a poner el link del horario para que se conecten para hacer el examen. Como la clase. Gracias. Bueno.
Si no tienen ninguna duda, bueno, recuerden el martes todas las dudas que tengan, las charlan con Juan Pablo, traten de repasar la mayor cantidad posible de ejercicios que puedan el martes, sáquense todas las dudas y bueno, y nos vemos, si Dios quiere, el viernes próximo, ¿sí? Gracias, profe. No, Buen por fin de- favor. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Igualmente, fin de- profe. Chao, profe.